Buenas noches. Hoy le voy a leer un, un breve extracto de un libro que publiqué hace muy poquito, muy recientemente. Es este libro que ven aquí, se llama Teratología de Masas, es una novela, está publicada en autoreseditores.com y lo pueden conseguir. O si no, pueden leer una preview en Amazon. Este pequeño extracto, este breve relato, está inspirado en una experiencia de mi infancia. Cuando era chico, mi padre me llevó a que reconociera sus tareas en el campo donde él trabajaba. Y bueno, espero que les guste. Dice así. En la mañana pasaron Chapuisat hijo, junto al Manso del Monte y al Piribera, a eso de las 8 de la mañana por la vivienda de Banerio y su abuela. Tuvieron suerte de encontrarlo, ya que, a no tener un horario fijo la empresa que maneja los terrenos explotables donde trabajaba, ni contrato ni salario en blanco. Podría estar como que no. Su oportunidad en la cantera surgió de echar suerte. Alguien le tiró un rascatel, un teléfono de mala calidad, para poder contactarlo cuando se necesitara personal, y cada tanto iba. No tenía ninguna otra changa de donde agarrarse. Por ende, la obligación hacía su responsabilidad. Hacía una semana que el recién llegado no tenía ningún recado de parte de la empresa, y el hambre se denotaba en el día a día. No se lo veía desde el martes cruzar la plaza a trote suave en su preparación física. Era un viernes, y su cara de dormido era un doliente reflejo que llegaba a los tres recién arribados en camioneta. Hermanrico se bajó, los otros dos gauchos entre 25 y 30 años, de boina, pañuelo al cuello y jugando con una tablet, se quedaron ajenos, medio adormilados todavía. Estanislao estaba en cuero, medio desorbitado, los labios resecos pálidos y de piel pelusa, como cubierto por una languidez curtida de verano. Le brillaba el naso ancho y la resquebrajada boca. Le contó la situación. El gurí le dijo que sí al voleo, sin pensarlo dos veces. En patas, el veinteañero se metió adentro, contento pero más animado se fue a su cuarto a vestirse o a contarle a su abuela. Chapuisat se llevó la realidad de frente, al quedar enfrentado con el espejo tras la puertita cachuza, un recibidor tan pequeñito, tan austero, que encontrarse en ese rostro poco melindroso era surreal. De seguir en sueños para seguir en otro delirio sin tiempo. Su cara estaba partida igual que el espejo, colmado de muescas oscuras, de caídas y malos remiendos, de viejo en uso. Se asomó un tanto siquiera. Había espinas de la vida que no conocía. Ese tornasol de su piel se veía en el piso, entremezclado de bollos de lana, viruta de madera y casquillitos de girasol a montones. Divisó unos cuantos hierros conocidos como del 12. No podía creer lo que veía. Dedujo que la base alimenticia de esa unidad familiar no era otra cosa que el girasol, y sin embargo no faltaban los macetones de cemento rodeando la casa, dando los primeros brotes de un limonero, unas caléndulas y unas enramadas de chauchas que ya prendían de unas estacas largas y altas. Atrás de la casita de madera a medio hacer, ya asomaban la rastrera planta de zapallos y unas estaqueaditas que a simple vista asumió como tomatines o morrones. Sobre un rotoso sillón dio cuenta de una tela blanca que su claridad cerraba sus ojos. Sentido espirituoso se le reveló como epifanía sedienta, un faldón bautismal. ¿Por qué? ¿Pensaba vender artesanías? Se preguntó buscando motivos. Fue la primera palabra que surgió en su cabeza. Es un faldón, para cubrirle la cabeza al recién nacido. Oyó ruidos, la voz de la tapa de una pava, el roce de unas alpargatas sobre el piso, y salió rápido, medio asustado, dejando perder la mirada a uno y otro lado del camino chuzo. Entró en la camioneta y lo esperó medio contagiado por husmear el misterio de la novedad.
El pibe estaba tan entusiasmado al cerrar la puerta de la pick-up que el mate y el termo, siempre compañeros de Hermanrico, se los manoteó del panel sin preguntar para cebarse uno. Se ve que ni desayuno adentro tenía. Los peones en el asiento de atrás se miraron el uno al otro como absorbiendo los primeros movimientos de un pobre diablo que no sabe nada de nada. De camino a lo de Ardiles, le contaron un poco lo que se esperaba de él, que un poco lo inventó Herman y otro poco lo exageró para que hiciera las pavadas con seriedad. Al cabo, que hacer un pozo no requiere mucho conocimiento, pero por holgazán el trabajo no se termina, y sin cuidados la pala se parte. Nunca está de más advertir. Esto no significa que no tuviera fe en Estanislao Banerio, sabiendo cómo se había tirado a la aventura de vivir en el monte. El hecho inspira confianza a cualquier hombre de curtiembre que aprecie el rigor cuando se sobrevive. Además, Estanislao es joven. No cualquiera hace lo que hizo. Por más imagen de loquito que se haya ganado, era una buena oportunidad para ganarse un brazo fuerte y un futuro del lado de Barrenechea. La idea era recuperarlo y aunarlo al pueblo. A eso iba. No hizo falta ni 5 minutos para que demostrara que de las actividades de campo no sabía un pirulo. Llegados a la casa de Ardiles, 4 caballos los llevarían a buscar a unos terneros para novillarlos, caparlos en lenguaje común. Ardiles, un hombre muy solitario, ya viudo hace añares y de posteridad maltrecha, no le causó ni sorpresa ni novedad su presencia. «¿Cómo anda la paisanada?», dijo como todas las mañanas en el quehacer. Arrimó los equinos que dormían bajo un cobertizo muy modesto pero firme. Cuando le pasaron la montura para que ensille al potro, se quedó mirando como el jugador de potrero que nadie lo elige, reculando para no molestar. Era solo una cortesía de Hermanrico y una obviedad que se estila ver qué sabe y qué no, alguien nuevo. «Tomá, pibe, anda con esta que es cabestrera y mansita como mi señora», le dijo el dueño del campo, medio enclenque aguantando la picardía. Hombre de unos 65 mal habidos, pelo grisáceo, desordenado, pullover gris con agujeros de polilla y mirada cansada de poco retel. «Esa ya se murió y esta sigue siendo la más mansita, por suerte, jaja». Nadie cayó. Los chistes de Ardiles eran así de ácidos, cosas descompuestas que podían pegar al desprevenido o provocar la cólera maldita de una mujer. La verdad es que los 4 caballos eran verdaderas altezas. Uno incluso no tenía ni la cabestrada y esperaba manso como si lo fueran a vestir. Muy cómodo estiraba el cuello para que fuese un calce perfecto. Estanislao la sostuvo de la rienda y no dijo nada sobre lo que sí sabía. Al ver los dientes del animal supo que era una yegua joven que no superaba los 10 años. Porque alguna vez escuchó del caballo árabe de un primo, decía que era viejo y que solo había que verle lo estirado de los dientes. Cuanto más oblicuos son, más anciano el animal. Esa yegua tenía los paletones blancos y ordenados como incisivos humanos grandotes. Estimo que el trabajo del día pasaba más por los muchachos de Ardiles que por Chapuisat o Banerio. Cuento un cuento de campo que no se hace amigo el peón del patrón si detrás no hay un funcionario o un político. Por eso, antes de saber si el pibe del monte era digno de chapotear en chiqueros, puntear una vaca inflada o tirar el lazo al voleo mientras se jinetea, había que verlo en el campo, alrededor de las tareas comunes. Tendrían paciencia. Sin mentir, era una buena oportunidad, porque las posibilidades no abundan donde la velocidad tampoco. Depende de él. Si quiere aprender y si tiene paciencia, tendrá lo necesario. Trabajo no le va a faltar. Herman, por su lado, no hizo mucho más que colocar a quien consideraba un jugador de fútbol en el lugar de su bien. Después mateó muy manso, como cualquier hijo de patrón
que considera conocer más el campo que el peón más sacrificado. Tampoco es un rasgo que desnuda su necia forma de verse y ver el mundo que le rodea. Es la idiosincrasia del lugar. Hermann adora el campo de su vecino. Allí creció, pileteó con sus hermanos toda su infancia junto a otros familiares en el estanque australiano pegado al molino de viento. El arruinado viejo, venido a menos, lo conoce como sus agallas, y más a sus padres, que le han hecho más favores de los que puede contar. Y para un viejo sin hijos, uno de los cuantos de la ciudad, Hermann Rico se tenía ganado su porte de capataz. En cuanto al pibe nuevo, pudo montar a la yegua. No necesitó de instrucciones. Era una de lomo ancho. Después de una hora de ver a Piri y Manso deliberar si pasaban la majada por la manga o las dejaban pastando, el coxis le pedía salir del aprieto de tener que estar abierto de gambas sobre el animal. Los tres que no eran él tenían miedo por las madres de los terneros. Si se ponían recelosas con sus pichones, se pondrían agresivas también, y suele ocurrir que vengan de a grupo a torear. Habían tomado la decisión de que una vez se destete la cría, una vez alimentado el ternero, lo pasarían por el lazo, algo nunca visto por el Estanislao. No es tarea fácil. Primero se separa a la vaca mientras ella come y se corre al ternero a campo abierto y a caballo con el lazo a tiro. En este caso, Manso rodeó el cuerpo entero del animal y una vez la cabeza dentro del lazo, como tirando chicotazo de una caña de pescar, atacó la cuerda para atrapar las piernas del ternero. Él, que se mantenía pasivo de hombros caídos, sujetando sin rigor la rienda de su yegua, entristeció viendo al vacuno siendo arrastrado 10 metros por el pasto y las ortigas, rebotando su cabeza ya impotente al ser cazado. Luego se acercó despacio mientras el peón, que acusó el logro, domó a su potro inexpresivo gerundio campestre, se adjudicó el acto de controlar un caballo cuando éste ya ni corcovea, y manso relincha su cansar. Vanerio permaneció callado por más rebrotes íntimos de un pensar pequeñito, pero que aflora en los momentos menos pedigüeños, donde todo dar es corazón de empatía. ¿Qué le importaba si pasaba hambre él o su abuela, si el pobre bicho ahí tirado, que lo único que sabía de la vida es la teta de su madre, la piola le ahogaba el cuello y por poco muere ahogado lengua afuera? Cada pestañazo del pobre ternero una guadaña en el bajo intestino. Hermann Rico le aseguró la cabeza con la tibia de la pierna derecha una vez hincado. Ni el termo le quiso pasar. Piri sacó un cuchillo corto curvado, nada de clichés del oficio o artesanal, ningún tope o culo de moneda, ningún berijero gaucho con historia, uno de acero e industrial. Le rebanó el escroto en un segundo, los tejidos conectivos después. Se levantó resonando sus 30 y pico medio adoloridos y con las manos desnudas, con un hilo de sangre y un montón de venas colgándole entre los dedos, levantó los testículos para que los viese. Eran grises con materia cerebral envuelta en transparencia. El ternero no se quejó, ni que lo hubiera anestesiado. Al soltarlo salió tranquilo y al trote como si nada le hubiera ocurrido. Es así, gurí. Estos se comen. Si fuese toro, en un guiso o a la parrilla algunos se los mandan. Estos son los huevitos, ¿ves? Que no te dé asco, que después vas a tener que enseñar vos. El pibe no dialogó ni un poco. Ninguno de los presentes logró descubrir qué pasaba por el vacío ufano de una mente sin nada que decir, nada que expresar. Si no especulan, solo sería un día más. Si tienen algo para decirle, posiblemente luego tengan que mirarse las espaldas. Quizá alguien los esté ojeando. La secuencia ocurrió 2 veces más. Antes que la docena de cabezas pasasen por el estrecho camino de maderas que se dirige al corral. Luego de una hora, y que el sol se encontrara en su hora meridional, Chapuisat regresó solo junto a él a casa de Ardiles. Conversaron de fútbol y sobre sus planes a futuro, los cuales no tenía más allá de conseguir trabajo fijo. Lo que dice
todo joven con ganas de progresar. Antes de que se subieran a la camioneta, Juan Pablo Ardiles les ofreció una docena de empanadas fritas que tenía frisadas, parte de la benevolencia del pueblo, para que almorzaran por si tenían hambre. Los dos se negaron. El empleador le dio un billete de 1.000. Estanislao tenía ese brillo en los ojos, esa humedad desbordando. Puso primera y le dijo de salida, aventando las hojas amarillas de un otoño advenedizo: la semana que viene te veo. Viene el veterinario, así que vas a necesitar un par de botas. Ahora que se desplazan de vuelta al rancho Montero, que el muchachito había levantado, es prudente narrar el contexto del pueblo en días ambiguos, extrañados que demarcan la historia como lo hace un animal sobre el territorio. No se ha establecido el momento de los sucesos. Por lo pronto, es necesario contextualizar. Al este de la ciudad, se reconoce unas cuadras que no albergan la cuna del pueblo, pero sí a la gente más interesante, según cuentan las voces. Usted me entiende. Cuando uno reconoce una cara mientras camina por el centro de la ciudad, estimo que relaciona directamente a esa persona a un barrio, quizá porque allí se encuentra el club, el bar, el parque, el cine. En otros tiempos, esa ligazón estaba íntimamente relacionada por los dueños de esas tierras. Así identificaban a las personas con determinadas zonas, pertenecientes a tal o cual familia. En el caldo social y rural, esos rasgos de conformación del espacio urbano, da testimonio el pueblo cuando reconoce a los hijos de los hijos de los hijos cercanos a un lugar, viviendo en el mismo espacio que los primeros dueños de la tierra, hace décadas y más décadas. En los años 40, cuando el primer gobierno peronista clavó bandera con la propuesta de un Estado benefactor y popular, se desarrolló una misiva de políticas de industrialización nacional que despertó a medio país de su marasmo económico neocolonial. De repente, las inversiones empresariales no tenían estampas de grandes marcas reconocidas mundialmente, sino apellidos conocidos de la zona. Quizás por nepotismo y de seguro un oportunismo propio de la época en toda Latinoamérica, la gente que era considerada de buen pasar no era un gestor de la rabia de todo un vecindario, no era la cara podrida de la envidia del pueblo, era el comandante de un proyecto nacional, una novedad de la época. Esos terrenos, todas esas 2.000 hectáreas, pertenecían a un pruso que recaló en la zona durante el periodo posterior a la crisis del 29. Crisis que de sus consecuencias derivaron el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Se apellidaba Harman e invirtió fuerte en ganadería destinada al comercio y al consumo interno. En sus años en vida se le reconocía adicto peronista, y a él se le debe la mayoría de los avances arquitectónicos. El cementerio, la plaza, el anfiteatro, que es una preciosura de estilo grecorromano, un foro abierto que hoy se estira para que los adolescentes hagan su desandar y se lleven a cabo particulares mateadas y jineteadas aún más extrañas. Es la razón por la que Barnechea hoy es municipio. Él, rebelde, que se había abierto de su familia, que se quedó especulando en la zona del llano cordobés lindero al sur santafesino. La crisis del peronismo y el despotismo que revoloteaba en el aire en cada gobierno democrático lo comprometió como hombre fuerte de la política local. Si no me equivoco, en la actualidad no queda un solo habitante que tenga recuerdos o memoria por ser testigo de quien fue Emilio Harman en persona. Pero no hay un solo habitante en Barrenechea que no tenga registro de la familia Harman. Es lo único que queda de aquel empotramiento del alemán. Sus tierras fueron compradas por el mismo municipio a cambio de la cancelación de las deudas de la familia Harman para con el fisco. Los campos de explotación agrícola ganadera se destinaron al desplazamiento urbano, eficiente por cierto. Eso no lo corrió, ni de zona ni de pueblo. Los descendientes no son dignos de su sombra, que es mucho decir. Ni siquiera se reconocen parte del peso del apellido Harman, estampado en las galerías de la escuela, en la casa de gobierno
y en el bronce de las placas de la plaza central. Hoy viven en un reducido espacio de 3 cuadras. Allí se ven los rasgos pelirrojos, los pabellones amplios de las orejas, los dientes pequeños e idénticos entre sí. El pueblo lo bautizó sin etiquetas Barrio del Rojo, como le decían a Harman, que mal lo describe el narrador diciéndole alemán, siendo que nunca nadie lo llamó por ese mote. Está entre el bazar de la bisnieta y la peluquería de la hija de esta. Enfrente está la carnicería que era del hijo de Emilio Harman y que hoy es responsable un hijo de un primo, Tino. En el centro, como en una isla, está la comería de los Manrique, tan antigua como el bazar y la carnicería, que son los nietos de la hermana. Y en la última cuadra está el terrenito con un cerco de flores en el frente y una pileta climatizada del más destacado de los descendientes, el más reconocido que no lo inflaré porque es un reconocido tacaño, el secretario de Cultura, Juan Bautista. Detrás de esos terrenos, más al este, están los baldíos que pocos saben, pero se habían destinado para el basural. Estoy hablando de cuando la salud de Harman se venía a pique y no le quedaba cuña amiga en el seno del gobierno local, menos en el departamento Gualeguaychú. Había propuesto cederle la tierra por arrendamiento. Estando enemistado con medio pueblo, terminó por cavar un pozo gigantesco, un cráter en el medio del monte, que no se destinó a nada. Año a año, hasta la actualidad, los habitantes suelen tirar grandes cantidades de escombros y piedras. Hace unas semanas, Sila, junto al Chengue, habían venido a recoger algunas de esas piedras para sus meditaciones. Por medio de ellas intentaba establecer contacto. En algún momento entre esa semana y esta, alguien como cualquier vecino joven y no tanto, tal vez después de una visita al bar de Balbuena, vino, se destapó un whisky y dejó como artesano de malevolencias, atravesando un arbusto chauchero y guacho, bien espinoso, los restos mutilados de una persona. Se recordará la vívida tragedia que el pueblo de Barrenechea vivió 4 años atrás, una noche en que el cuerpo desmembrado de Eugenio de la Merre apareció en su mayoría un poco más al norte, al lado de la tranquera que abre camino al rancho de Juan Villa, a 1,5 kilómetros del bar de Jorge Balbuena. Por el barrio del Rojo pasó una pick-up a toda velocidad con dirección norte. Lleva a Stanislao Banerio sentado en el asiento del acompañante, de camino hasta su casa. Ese es el relato. El resto lo encuentran en Teratología de Masas. Hasta la próxima.